Nuevamente con ustedes. He considerado importante que sigamos a Jesús y por consecuencia el tema de hoy es sígueme. Ustedes van a encontrar en este video la intención y la información necesaria para seguir a Jesús. ¿Tú eres católico? Perfecto, te va a servir mucho. ¿No eres católico? No te va a afectar tampoco. El seguir a Jesús es algo importante porque en los actuales tiempos casi todos tenemos la idea de seguir a alguien. Estamos en la Ciudad de México, estamos en San Cristóbal de las Casas, que es donde estoy grabando, y podría decir en la vida mundana, existe el seguir a alguien, siempre seguir a alguien. Es muy discutido que actualmente el presidente de México lo sigue mucha gente por diferentes circunstancias. Nos lo dice que lo sigamos, no, pero nosotros lo seguimos. Esa es la vida política, vida pública, pero en la vida espiritual es necesario que sigamos a alguien. En primer lugar, creo que seguimos a mamá o seguimos a papá en casa. Y eso es necesario. Siempre seguir a alguien. Dentro de la Iglesia Católica, mientras tomamos una plática de alguna información, pasamos a otro ciclo, hay tiempos en los cuales es necesario que estemos pendientes a quién seguir. ¿Y qué mejor si sabemos que como personas tenemos 3 elementos básicos, que es el cuerpo, número 1, o sea, el estuche que tenemos el alma, que es la vida de las personas, pero tenemos algo importantísimo que es el espíritu. El espíritu es una gracia que recibimos de Dios y es algo que cuando morimos no desaparece. Desaparece el cuerpo. Desaparece la vida porque estamos muertos, inertes. Pero el espíritu no muere. Y es el espíritu al que tenemos que seguir. Entonces les decía que este tema es para que usted lo aplique o tú lo apliques en tus ratos en que estás entre un momento y otro. ¿Para qué? Para que puedas seguir nada menos que al Señor dador de vida, a Dios. Recuerden que Jesús es Dios mismo en la tierra, con carne y hueso. En información que veremos al final, ustedes van a encontrar cómo documentarse de cosas más. Entonces la intención de este video es precisamente, en tu vida, siempre sigue a Jesús. He preparado un material que se los voy a ir platicando. Te lo platicaré precisamente estando detrás de ti para que tú puedas ver los videos. O el video, mejor dicho. Espero te guste, espero lo recomiendes y espero lo use toda la familia. Así que, ¿me permites un momentito? Ahorita seguimos. Aquí tenemos propiamente el dibujo o la lámina que debes haber visto al principio. Sígueme. El seguir a Jesús tiene que ver precisamente con una serie de información y empezamos. ¿Qué dijo Jesús? Nos vamos a encontrar en la Biblia, por eso pongo las citas en la parte alta. Mateo, en capítulo 9, versículo del 9 al 13, está platicando de una serie de cosas Jesús
y se retira de cierto lugar, y por eso te pongo allí específicamente donde aparece la palabra sígueme. Y Mateo lo relata así, dice que cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo, sígueme. Aquí tengo que poner en Marcos, que es otro de los que nos platican los evangelios, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, nos explica, dice, lo mismo, está platicando con ellos y se retira. Y al pasear vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Es muy importante que tomes la Biblia, la que tengas, pero veas completo esos versículos. En el caso de Mateo, del 9 a 13, para que tengas toda la información. Ahí le dice Mateo. Pero en Marcos, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, es necesario que lo leas completo. Y ahí le nombra a Leví. Entonces, Mateo y Leví es el mismo personaje. Y eso que le dijo a Mateo, llamado Leví también, pues eso nos dice a nosotros también. ¿Por qué nos lo dice a nosotros? Porque nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice, pero ¿por qué lo voy a seguir si ni lo conozco? Ahí es donde vienen los primeros problemas. ¿Por qué? Porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a seguir? Dentro de lo que he leído, hay un personaje o una persona, Luis Román, que lo encuentras en YouTube también, y él utiliza una explicación que dice, no podemos amar lo que no conocemos y solo vivimos lo que amamos. Fíjate que esta es una expresión importantísima. Efectivamente, ¿qué nos está pasando ahorita? Pocas gentes, pocas personas nos están hablando de Jesús. Hablan de otras cosas, del ser humano, del calor, del frío, de los problemas que tenemos como humanos. Sí, pero eso le toca a la parte humana, nada más. La parte espiritual, ¿recuerdas que es algo que decía? Eso toca a la religión mencionarlo. Para poderlo seguir a Jesús, debes conocerlo. Y entonces, aquí viene lo siguiente. Que para seguir a Jesús es necesario 3 cosas. Bueno, eso es lo que yo sugiero. Mínimo, 3 cosas. 1, pues que sepas leer la Biblia para escuchar la palabra de Dios por medio de sus escritos. Ya te platicaré un poquito más de eso. ¿Qué es lo que nos pasa como católicos? Te menciono que estuvimos 500 años sin poder tocar la Biblia porque lo consideraban un pecado tocar ese libro. Hasta que despertamos y nos dijeron, ya lo puedes usar, sí. Pero otros hermanos, solo eso, con eso se quedaron. Y dominan más la Biblia que nosotros. ¿Qué otro elemento necesitamos tener? Hoy es el catecismo de la Iglesia Católica. Se nos habló de ello, pero después nos enmudecimos, ya no hablamos. SIC es la abreviación de Catecismo de la Iglesia Católica, que comprenden 4 puntos básicos. Ya te los explicaré. ¿Por qué tenemos que tener ese documento? Porque ahí se explica la doctrina de la Iglesia Católica. Estoy hablando ahorita en el 2021. ¿Qué problema tenemos en la Iglesia por separarnos de lo que es la doctrina de la Iglesia y crear otras doctrinas impropias? ¿Y cuál es el tercer elemento? Pues la vida de santos. A mí me sorprende en las celebraciones eucarísticas escuchar que es del día del santo tal y no nos explican absolutamente nada de ello. Nada más nos hablan del personaje. La vida de santos es para seguir su ejemplo en la vida humana. Sorpresa que me llevé cuando leí y me enteré de quién es San Carlos Borromeo. El que te habla es Carlos, 4 de noviembre,
dedicado a San Carlos Borromeo. Entonces, número 1, debemos acercarnos a la Biblia. La imagen que pongo ahí de la Biblia de nuestro pueblo es porque la que uso de todas las que he visto es la que me parece más interesante, porque está en relación al lenguaje que utilizamos en América Latina. Pero tú puedes escoger otra que sea también importante para ti. Si tú tienes, si no eres católico, debes de tener alguna Biblia, pues de todas maneras puedes leer sobre ella. Ahorita no estoy hablando respecto a cuál debería ser tal vez lo mejor para cada uno de nosotros. Estoy hablando de lo que debemos conocer. Nos pasamos también a manejar la importancia de conocer y seguir conociendo a la Iglesia Católica. Nos debe llevar a tener este texto en casa y estudiarlo. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene 4 notas importantes. Por ahí encontré un personaje que nos decía, el Catecismo de la Iglesia Católica es como una mesa. La mesa tiene 4 patas. ¿Por qué? Porque lo relacionaba a 4 conceptos importantes que contiene este documento. Primero, lo que creemos, el credo. Segundo, cómo celebramos los 7 sacramentos, o sea, cómo vivimos nuestra religión católica. Tercero, cómo obtenemos la vida en Cristo. Es otro elemento importante. Y 4, cómo debemos orar. Ahí tenemos entonces los 4 elementos que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. El que te pongo, vas a leer que dice compendio. El compendio es para que tú tengas un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero hay un volumen un poquito más amplio que nada más dice Catecismo de la Iglesia Católica. Ese está más completo. Toma este como mínimo, pero procura conseguir el otro. Nos vamos al tercer concepto. Buscar la vida de santos, principalmente el que llevas tú. Es muy importante que conozcamos la vida de santo, del santo a que corresponde tu nombre. Esto te dará idea por qué debes utilizar los católicos, porque debemos utilizar los católicos nombres de ellos, de los santos. ¿Y qué hacemos los católicos? Hoy le ponemos que se llama Estrella, se llama Lucero, se llama, bueno, nombres rarísimos, ¿verdad? El que está muy popular ahorita en las novelas, en la televisión. Sin embargo, te sugiero que te enteres, pero eso debe ser guiado por nosotros, por cada uno de nosotros en lo personal. Nombres de santos. Y ahí explico, pongamos este librito, se llama Los 5 minutos con los santos, santoral. Lo compré hace mucho tiempo y me sirve para cuando consulto algunos nombres, ahí lo tengo. ¿Es el único libro? No, hay más. Tú te metes a San Google, pues todos conocemos esta plataforma, y preguntas cuál será el nombre de Roberto, y entonces ahí vamos a encontrar información. O cuál es el nombre de Josefina, bueno, ahí vamos a encontrar. Aquí me refiero a que el mío es San Carlos Borromeo. Y cuando lo leí, me sorprendí porque se dedicó a la catequesis. San Carlos Borromeo. ¿Y el que te habla? Pues no sabía por qué me llama tanto la atención la catequesis. Y fíjate cómo influye en mi forma de vida, sin saberlo yo, ¿eh? Esto que estoy platicando ya es experiencia personal, ya de persona madura. Tengo 78 años de edad, acabo de cumplirlos. Pero esto que te estoy platicando, apenas lo debo haber sabido hace no mucho tiempo, 4 o 5 años. Tenía yo ya arriba de 70 años, cuando yo lo debía haber conocido desde mi niñez. Pero me sorprendí enormemente. Aquí vamos a hacer un retroceso para que nos vayamos a la Biblia. Me interesa mucho que en la Biblia vayamos entendiendo por qué debemos leerlo nosotros
y no nada más que me lo lean o cuando voy a misa escuchar lo que dice. Es el llamamiento, sígueme. Y aquí viene precisamente del capítulo 9, versículos de 9 al 13. Te lo voy a leer para que tengas información. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? El recaudador de impuestos era muy mal visto. Él los escuchó y contestó, Jesús contestó: no tiene necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es lo que dice Mateo. Él está escribiendo y está anotando lo que él oyó de lo que dijo Jesús. Y nos vamos a encontrar entonces ahora que Marcos también lo especifica. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar con que llama a Leví. Fíjate cómo le cambió nombre. Es Marcos el que está escribiendo ahora. Le puso Leví. Se conoce que tenía ese nombre también, Leví. Dice, salió de nuevo a la orilla del lago. Ya viendo por dónde andaban Jesús, estaba cerca de un lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Jesús vino a enseñarnos. Cuando tú lees, es Jesús el que te está hablando. A través de. Al pasar vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Ahí sigues, mira, sígueme. Los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos, y empieza a hacer grupos, ¿verdad? Y hay fariseos por ahí. ¿Por qué comen con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo escuchó Jesús y respondió, no tiene necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, nos está llamando a nosotros. Yo soy pecador. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a Jesús. Y ahí viene algo que es importante. Resulta que se dice que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, si es la palabra de Dios, tenemos que entender por qué se llama la palabra de Dios. Lucas lo explica en el capítulo 11 del versículo 27 al 28, dice lo siguiente. Cuando decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Él respondió, o sea Jesús, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús está diciendo la importancia que tiene de escuchar su palabra. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Y ahí se queda todo esto? No. Nos vamos a encontrar también en Juan, que es el otro de los evangelistas. En el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Fíjense qué importante es lo que está diciendo. Ella existía al principio junto a Dios. Jesús es la palabra. La Biblia contiene la palabra de Jesús. Y si Dios es la palabra,
Ahí está la explicación por qué tenemos que entenderla, por qué tenemos que seguirla. Al final te voy a poner una invitación porque ahí vas a encontrar la explicación muchas veces de por qué Jesús es el mismísimo Dios. ¿Y ahí termina todo? No, seguimos. En Juan, ya en el capítulo 12, en los versículos 47 a 50 nos explica: al que escucha mi palabra y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Fíjense hasta dónde va. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho, lo juzgará el último día. Se está refiriendo a Dios. Fíjese hasta dónde llega la importancia de leer nuestra Biblia. Porque yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y hablar. Y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo, lo digo como me lo ha dicho el Padre. Hay una explicación en una información que les voy a dar al último, precisamente que explica la Santísima Trinidad. Fíjense qué importante. Ya voy terminando. Ya voy terminando de explicarles estos puntos de la palabra. Y nos vamos precisamente al capítulo 19 de Lucas. Ahí regresamos a Lucas, del versículo 1 al 10, dice así. Platica sobre Jesús y Zaqueo. Zaqueo es un personaje de ese tiempo. Fíjense lo que dice. Les informo que por ahí también ya vi, por internet definitivamente, el árbol donde se subió este cuate. Ahorita les platico. Dice así. Jesús en Jericó, entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Es un chaparrito. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Fíjense lo que es el interés. Él se mueve, sube a un árbol y dice, de aquí sí lo voy a poder ver. Cuando llegó Jesús al sitio, alzó la vista y le dijo, Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Vean qué maravilloso, Jesús está adelantando a las cosas que suceden. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador, porque era recaudador de impuestos, lo que le pasó a Mateo. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, le dijo a Jesús, mira Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Dios, hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. El Hijo de Dios es Jesús también. Es la forma de expresarse en aquel momento, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Fíjense qué interesante todas estas notas. Todo esto está en la Biblia. ¿Qué les recomiendo? Pues que no se separen de ella. ¿De acuerdo? Bien. Regreso otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica. El primer punto a que se refiere es lo que creemos. Conocer el credo. El credo es una oración que tenemos donde especificamos en lo que creemos. Para esto les explico. Hay 3 credos. El credo que nace con los apóstoles. Y así se llama el credo de los apóstoles. Hay un credo que fue generado en Nicea, en un concilio, porque lo revisan para que quedara claro a todos. Y ese credo es el que deberíamos rezar completamente. Se usa en la Iglesia Católica 10 meses al año,
porque 2 de ellos se usa el credo de los apóstoles. Pero el que debemos aprender es el credo que llamamos el credo de Nicea. Y en la iglesia resulta que crearon un credo que es el credo bautismal. Si tú te sabes el credo de Nicea, ahora sí, si te reducen la información, pues tú sabes a qué se está refiriendo. Si tú no sabes el credo, entonces ¿en qué crees? Es importantísimo que te sepas perfectamente bien el credo. Pero no solamente que te lo sepas de memoria. No, necesitas una explicación. Para que veas la riqueza que tiene el credo, en lo que creemos. Fundamentalmente son 3 cosas. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad. Pero además creo en 4 cosas. Creo en el bautismo, creo en la resurrección, creo en la iglesia, o sea, quienes formamos la iglesia, y creo en la vida eterna. Entonces es importantísimo. Ahí lo vas a encontrar, en este documento. Luego nos vamos a los sacramentos. Los sacramentos es el camino que llevamos. Conforme vamos cumpliendo las edades, vamos llenando los requisitos. Bautismo debería ser el principio de nuestra vida. Después 2 sacramentos, la reconciliación, que le llaman confesión, y la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Posteriormente deberíamos de recibir la confirmación, que es cuando nosotros ya, mayores, aceptamos la fe católica. O sea, cuando fui bautizado yo no pude decir una palabra, aunque debo haber sido chiquito, pero después yo tengo que aceptar el compromiso. La unción de los enfermos es para aquellas personas que pues están rumbo a dar el paso para la otra vida y se requiere su limpieza de el espíritu. Esa es la parte fundamental. Y se le pide a Dios que si tenemos alguna enfermedad, pues nos los quite si es que Él así lo estima. Pero a lo mejor no es el medio. No hay otra forma de morir que mediante eso. O una enfermedad o un accidente. Punto. Y luego tenemos 2 sacramentos que es para servir. Como sacerdote o religiosa, religioso o religiosa, o como matrimonio. Ahí están los sacramentos, pero hay una explicación fabulosa. Y luego tenemos cómo vivir en Cristo. O sea, medios importantísimos que debemos de conocer. Y diría yo, por ejemplo, podré divertirme, podré ir a fiestas, a algunas diversiones, sí. Pero no te olvides que el más importante de todos es Cristo y te acompaña. Me permito decir en algunos casos, cuando doy las pláticas personalmente, a las damas principalmente, le digo, llévenlo, van al baño, pues llévenselo. Pero le dicen en la puerta, aquí te quedas, señor, porque eso solamente es para damas. Ustedes me entienden. O tú me entiendes. Y por último, ¿cómo debemos orar? Es importantísimo la oración. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y ni le damos gracias a Dios porque vimos el nuevo día? O nos dormimos sin darle las gracias por todo el día que tuvimos. Orar es estar en comunicación continua con Dios. Ahorita quieren usar el teléfono para comunicarse con Dios. Fíjense que no le ha llegado la última versión y no les puede contestar. Entonces tienen que hablarle con su boca, con su corazón. No es necesario el teléfono. Dios nos sabe escuchar. Fíjense qué fabuloso es el catecismo de la iglesia. Lo tenemos que leer, lo tenemos que estudiar, porque es la doctrina. Y que no nos afecte lo demás. Y nos vamos a la vida de santos. En la vida de santos les voy a poner unas imágenes de algunos libritos que tengo y que me interesa que ustedes lo conozcan para que se orienten mejor. Y les decía que viéramos por qué es importante el estudio de la Biblia, ¿se acuerdan? Un pequeño repaso. Lo que nos dice Lucas, lo que nos dice Juan. En el primero les explico, Lucas capítulo 11, versículos 27-28. Cuando hablo de Juan, ya nada más digo Juan Cap,
el capítulo 1, versículos 1 al 2. Ya resumiendo un poco más, en el número 3, Juan, su abreviación es JN, capítulo 12, 47 al 50. Y en el 4 ya ni se dice. Lucas, LC 19, 1 al 10, Zaqueo. Es interés por ver, o sea, por conocer. Cuando tenemos interés, le buscamos los medios para salir adelante. El que no tiene interés, ya propiamente se ha quedado hasta ahí. El Catecismo de la Iglesia es un pequeño resumen. En este documento tenemos la doctrina que debemos seguir para dar respuesta a la palabra sígueme, que Jesús nos pide a cada uno de nosotros para alcanzar la vida eterna en Dios. Ahorita hay mucha gente que piensa que se murió y ya acabó todo. No, cuidado, hay una vida eterna y depende de cómo vivas la presente, así se dará tu vida eterna. Es muy importante conocer el documento para que no nos perdamos en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchémoslo. Y terminamos con la vida de santos porque ellos nos dan referencia de cómo seguir a Cristo en esta vida del mundo que llevamos y que siendo pecadores con defectos y errores podemos alcanzar la santidad y para ello muestro unos botones como ejemplo. Dice, para muestra un botón. Primero, San Agustín. Es un folleto que nos enseña la vida de San Agustín y su madre de Santa Mónica. Es un folletito muy sencillo. Ustedes lo pueden conseguir y lo van a leer en un ratito. Si tiene 40 páginas sería mucho. Creo que tiene menos, pero eso no importa. Un resumen, San Agustín conoce a Jesús hasta los 33 años de edad. ¿Qué les parece? ¿O qué te parece? Y su existencia la había pasado viviendo de todo, o sea, como cualquiera de nosotros, buscando dónde aprender cosas más, buscar quién sabía más, ¿verdad? Y se casó, tuvo un hijo. ¿Y eso qué pasó? Pues sí, vivió la vida normal, pero a los 33 años se encuentra a Jesús. Cuando lean el folleto se van a dar cuenta. ¡Qué maravilloso! En ese momento que lo encuentra, Jesús le dice, Agustín, sígueme. Y lo siguió. Y Santa Mónica, ya que está en el mismo folleto, lo agrego. Es su madre. Y por sus oraciones, fíjense la importancia de la oración, consigue la conversión de su hijo, porque siempre le pedía a Dios que su hijo se convirtiera al catolicismo. Y lo logra. Gracias a sus oraciones, fue guiando a Agustín hasta que lo consiguió. Y es un santo maravilloso. Consíganse este folleto, les va a ser de mucha utilidad. Y hay otro, maravilloso guía de almas. El santo cura de Ars. Persona con poca facultad para aprender, le costó mucho trabajo llegar a ser sacerdote, pero se entregó por completo a la orientación de almas mediante el sacramento de la reconciliación, conocido como confesión. Ahí van a encontrar en este folleto, también es otro cortito como el anterior, pero ahí nos platican cómo desde muy de madrugada estaba en el confesonario escuchando a los feligreses. Fue un lugar donde la población era 200, 300 gentes tal vez. Pero cuando muere, ese lugar había crecido enormemente. Empezaba muy temprano a oírlos en confesión y terminaba muy tarde de escucharlos. Y para cuestiones de vida, cuando se iba a descansar, resulta que el demonio siempre lo perseguía y no lo dejaba dormir como debe ser. Léanlo, por favor. Manifiesto también que este sacerdote es patrono de los sacerdotes, a quienes los invito que por favor lo lean, o si ya lo conocen, lo vivan. Sean un ejemplo de él, el santo cura de Ars. Es importantísimo.
La gente, entre más se acerca a la reconciliación, más se forma. Y todo sacerdote que no se siente a confesar, a oír en confesión a la gente, no tiene la oportunidad de guiarla. No es una charla particular, sino que es una unión directamente con Dios. El sacerdote en el confesonario es la presencia de Cristo que está escuchando a sus hijos. Por favor, póngale mucha atención. Y ustedes, o tú que me estás viendo, léelo, te va a servir y te va a hacer reflexionar. Y aquí nos vamos con San Juan Bosco. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el templo de María Auxiliadora, está San Juan Bosco. Es el santo de los niños por dedicarles su cariño, tiempo y cuidado. Aquí me atrevo a aclararles que cuando hablo de niños me refiero a la niñez y la juventud, tan importante en nuestra vida por ser el cimiento y base de nuestro existir. ¿Cómo me llama la atención en estos tiempos la forma en que estamos mal guiando a los niños y a los jóvenes? ¿Cómo los estamos mal guiando? Pues sí, porque no nos acercamos a ellos. La catequesis, que es el punto de contacto, está decaída. Es la base. ¿Cómo hay ideas de que no? Que la catequesis lo deben de tomar desde que son bebés. Bueno, no tanto, no exageremos, ¿verdad? Pero 7 años de edad es una edad maravillosa para ya empezar a atender a los niños y a los jóvenes, desde luego. Al final también les haré una indicación. Entonces, la vida de San Juan Bosco. Hay que platicarle a los niños. Hay un niño maravilloso, ¿verdad?, que entra con él y en poco tiempo ya quería ser santo. Y platica con Don Bosco. Ya lo van a encontrar, pero búsquenlo, por favor. ¿Quién más? Nada menos que mi patrón. Patrón de los catequistas y seminaristas. Lo que les decía yo, San Carlos Borromeo, 4 de noviembre. Gracias a mis padres que me pusieron el nombre de Carlos Borromeo. Y no sabía, fíjense, que al leer su vida, explica precisamente, dice, Carlos significa hombre prudente. Fíjense qué simpática, ¿eh? Hombre prudente. ¿Y cómo ha sido mi vida? Tal vez así. He sido prudente. He querido ser humilde. Difícil. Difícil, porque unos me dicen que soy muy alzado. Bueno, si ustedes me conocen y platican conmigo, conocerán más. Pero importantísimo, conozcan la vida de su santo. Y vamos casi terminando. Ahora ya me conoces, síganme. Eso les dice Jesús a ti, a mí, a todos. La vista que tienen es precisamente Jesús está llamando a pescadores. Tenemos que ser pescadores, pero de almas, o sea, el espíritu. Que nuestra vida vaya en el camino espiritual que Jesús quiere que todos tengamos. Es importantísimo. Y por último te invito. Esta invitación es precisamente porque ya tengo en YouTube todas estas pláticas para que tú puedas accesarlas cuando quieras, a la hora que quieras, como quieras. Y esta que estoy completando yo hoy, pienso que es la cereza del pastel. Sin querer, fíjense el color que tiene el fondo de lo que he utilizado. Es la cereza. Y te dejo mi nombre completo y mi correo electrónico. Si tú quieres comunicarte conmigo, usa el correo. No te doy mi teléfono porque a veces está apagado. Pero el correo, a la hora que yo abra mi computadora todos los días, encontraré tu mensaje. Úsalo. La duda que tengas, pregúntame. Pregúntame. Así de sencillo. Para despedirme, ahora me pondré frente a ti. Un momento.
Aquí estoy frente a ti. Espero que te guste, que te sirva y que lo puedas difundir. Vas a encontrar en toda esta información cosas que te van a servir para toda tu vida, para ti, para tus amigos, para tu esposa, para tus hijos, para el que tú gustes. Lo único que tienes que hacer es accesar al canal de YouTube que indico y ahí encontrarás toda esta información. Que Dios nos acompañe y nos guíe en nuestra vida para poderlo seguir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Que tengas buen día.